Bien, Recording in progress. bueno, ahora sí, qué alegría saludarlos. Bienvenidos a esta masterclass en la que vamos a estar trabajando la escucha. Quienes estuvieron en el último taller de conversaciones difíciles que hice me habrán escuchado decir varias veces de que estaba detectando de que identificaba dos grandes problemas en los líderes. Y uno, el de los principales, tenía que ver con la dificultad para escuchar. Y esto no se va a tratar solamente de la escucha en el ámbito laboral, pero sí tiene que ver con esta idea de lo que es el liderazgo personal, ¿no? Siento que todos podemos ser líderes de nuestros propios destinos y a veces lo que nos traba en las conversaciones es justamente la escucha, porque estamos tan metidos en nuestra propia cabeza, tan metidos en el deber ser, en las teorías, en las corridas, que se nos complica a veces poder abrirnos verdaderamente a la escucha. Así es que para empezar, quiero hacer con ustedes un pequeño juego y ya vamos a ver para qué nos sirve. Les quiero pedir que vean estas imágenes, lo van a responder en el chat poniendo solamente el uno y quiero que comenten con qué personaje de estos se sienten identificados en general, en la propia vida. Con el uno en el que son un león pero se ven como un gato, como el 2 en el que son un pequeño gatito y se ven como un león, como el 3 que no puede ver más allá de las rejas, o como el 4 que ve solamente el paisaje detrás de las rejas, como la mujer del 5 que ve todo de una forma extremadamente optimista, o como el 6 que está buscando cazar siempre y ganar algo, o tal vez como el 7 como ese que cuestiona todo, a veces a lo que más cuestiona es a sí mismo. Cuéntenme, voy a ver en el chat, a ver en qué lugar se identifican más. En el 2 como un gatito que puede ser un león. Bien, ¿quién más? Un 7. Ah, un 2. El uno y muchas veces un 7. Un uno, un uno. Ah, qué bueno. En general es bueno. En general todos son buenos, el uno y el 5 podríamos decir en principio, o el 4 que son quizás los que más puertas y posibilidades nos abren. Sin embargo, lo importante es que siempre podamos estar atentos a qué posibilidades nos abre eso. ¿Y por qué les traigo, a ver, acá el 7, el que critica, a veces se critica a sí mismo, y el 4, en el que ve el paisaje más allá de las barreras? Buenísimo. Bien, ¿y por qué creen que es importante esto? Están invitados a desmutearse cuando quieran, ¿sí? O a escribir en el chat. ¿Por qué creen que es importante esto? En términos de pensar que estamos trabajando la escucha. ¿Por qué es importante Sole, que vemos? Sí. yo creo que es importante porque como yo me percibo es como también me hablo, o mejor dicho, como yo me hablo es como me percibo, entonces tiene mucho que ver el lenguaje y la forma en que yo me hablo y cómo me proyecto a los demás. Y comunicar es proyectarse a los demás y escuchar es parte de comunicar. Bien, perfecto. Tiene que ver con eso. Fíjense, nosotros tenemos alrededor de 70.000 pensamientos diarios y la gran mayoría de esos pensamientos los tenemos en absoluta soledad. ¿Sí? Los tenemos a nosotros mismos y van alimentando la forma en la que nosotros vemos y percibimos el mundo.
El tema es que a veces esto no necesariamente es la realidad, sino que la realidad se encuentra mediada, filtrada por un montón de elementos, de implicancias, creencias, expectativas, valores. También aparecen algunas herramientas o algunas mecánicas como la generalización, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. La distorsión, que es cuando empezamos a recordar algo y cada vez le agregamos algún elemento. Y todo esto hace a nuestra representación, que es desde donde nosotros miramos el mundo, motivo por el cual el mapa no es el territorio. Desde donde nosotros estamos mirando el mundo, está atravesado por un montón de filtros que hacen que no veamos al mundo exactamente tal cual es. Y esto desencadena algunos procesos de pensamientos e impacta en la conducta, en el comportamiento que tenemos, tanto verbal como no verbal. Ahora, el tema es no solamente la forma en la que nosotros nos hablamos y cómo creemos que es el mundo, sino que además es que desde ese mundo nosotros estamos escuchando a las otras personas con las que nos comunicamos. Es desde ese mundo, desde donde nosotros vamos a interpretar o vamos a suponer que el otro entiende o adjudicar intenciones y no nos abrimos a escuchar de verdad. A mí hay algo que me gusta mucho, que es una expresión, no sé si es textual, pero es casi, que es de Echeverría, uno de los padres de la ontología del lenguaje, que dice que la conversación es la danza entre el hablar y el escuchar. Es esa danza en la que nosotros nos abrimos a ser transformados por el mundo del otro. Y les juro que si nosotros estuviéramos en persona, en este momento yo los haría bailar un cuarteto. ¿Y por qué los haría bailar un cuarteto? Porque al momento de bailar un cuarteto, nosotros nos vamos adaptando. Un cuarteto, cualquier baile que sea de dos. Nosotros nos vamos adaptando a lo que va sucediendo, nos vamos adaptando a la propuesta que nos va trayendo el otro. Me pasó en una fiesta de egreso de mis alumnos, no sé si fue el año pasado o el anterior, que un profe con el que nunca había bailado, en un momento me saca a bailar cuarteto. Y al principio iba así como muy suave, pero cuando vio que yo le empezaba a responder y que no nos pisábamos y que no nos caíamos, empezó a darle rosca a ese baile, le empezó a poner mucho punchi al baile. Creo que fue una de las veces que más me divertí, nunca di tantas vueltas en mi vida bailando cuarteto, pero él fue midiendo. Y de alguna manera, en esto de la danza, uno va haciendo una propuesta, yo hablo, veo cómo el otro me escucha, respondo. El otro me responde y yo veo que interpreto. Y si eso va fluyendo, vamos llegando a un puerto. Y si no va fluyendo y no me voy adaptando y me doy cuenta de que esta conversación no tengo ganas de participar, no voy a participar. Pero a veces las conversaciones o la forma en la que estamos escuchando está limitada por una cantidad de sesgos a las cuales no estoy acostumbrado, no estoy dispuesto a adaptarme y entonces me pierdo la oportunidad de seguir bailando. Bailando metafóricamente, bailando en el sentido de seguir participando de esa conversación o buscando ese resultado si fuera en términos laborales. Ahora les voy a pedir, les hago una pregunta porque yo no les avisé. ¿Tienen algo para anotar? ¿Algún papel, lápiz, algo? Porque la idea es que nosotros empecemos a transformar hoy una conversación siguiendo una serie de pasos a partir de la escucha. Entonces, si tienen algo para anotar, a menos que estén viendo esto desde el celular, si no, anoten en algún bloc de notas en el celular. Les voy a pedir, primero,
que identifiquen alguna conversación difícil reciente que hayan tenido. Y piensen y anoten ahí qué pensamientos les aparecían mientras el otro estaba hablando. ¿Qué pensamientos les aparecían mientras el otro hablaba? ¿Qué emociones sentían? Y si creen que había algo que les impedía escuchar de verdad. Anoto acá en el chat para que lo tengan presente. ¿Qué pensamientos aparecían? ¿Qué pensamientos aparecían? ¿Qué emociones aparecían o sentían? ¿Y qué les impedía escuchar de verdad? El que tenga ganas lo puede compartir. A ver, vamos a hacer una cosa. Lo voy a hacer acá. Lo vamos a hacer en un Menti para que sea anónimo. Ahí en el chat les acabo de mandar el link al Menti. El que tenga ganas puede ingresar ahí y compartir sus ideas. ¿Qué emociones aparecían? ¿Qué sentían? ¿Qué emociones aparecían? ¿Qué sentían? ¿Y qué les impedía escuchar de verdad? ¿Y qué pensaban? ¿Qué pensaban mientras el otro estaba hablando? Ahí voy a compartir la pantalla. A ver, aparecía frustración, miedo, expectante, tristeza, impotencia, frustración, que no podía creer lo que me estaba planteando. Eh, Qué desafío, estaré a la altura. Mira qué interesante. Frustración, tristeza, lejanía, impotencia. No me permitía escuchar miedo de superioridad. Mira qué interesante. Es re lindo trabajar el ego. ¿Saben qué? Voy leyendo, ¿no? Pero estoy dando unas charlas con una academia española para adolescentes. Divino que se conecten con esto, los adolescentes. Y les importa mucho trabajar el ego. Tuvimos una charla sobre el ego hace poco. ¿Por qué me lo dice de esta forma? Estaban pensando en el tono de voz, pensaba, te voy a dejar hablar para ver qué me vas a decir, ya sabiendo la otra campana. Yo le estoy poniendo tono, ¿no? En la diferencia de valores, bueno, ahí está bueno. Me indignaba que no me escuchara e invalidara todo lo que dijera yo solo por mantener su postura autoritaria. Bien, no quiero admitir que me equivoqué. Bien, sentirme inferior. Uy. Bien, ¿cuántas cosas aparecen cuando tenemos una conversación difícil? Fíjense
Qué interesante. Pensaba trabajarlo al final, pero lo voy a traer ahora. Se sentía gozo de saber que yo me iba a despachar con Tuti. Ira. Bien. Bueno, qué bueno que eso salió así. Bien, fíjense, muy probablemente todas estas emociones surgían porque quizás no se estaban sintiendo escuchados. Acá dice que todo el discurso del otro era inmaduro, armado, crítico, lleno de reproches. Bien, a ver, vamos a ir por dos lugares. Por un lado, desde la teoría de la comunicación no violenta, que esta teoría, algo de lo que habla es, voy a dejar de compartir, así los veo, define la violencia, esta teoría, como toda comunicación en la que se pierde dignidad o libertad. Toda comunicación en la que una de las partes pierde libertad o dignidad es una comunicación violenta. Ya sea que el que pierde libertad o dignidad es el otro, o ya sea que el que está perdiendo libertad o dignidad soy yo mismo. Por ejemplo, cuando no pongo límites. Desde esta teoría, lo que ellos sustentan es que detrás de toda emoción hay una necesidad insatisfecha. Y generalmente las emociones que se vivencian como insatisfechas, perdón, las emociones que se vivencian como displacenteras tienen que ver con necesidades insatisfechas, mientras que las emociones que se vivencian como placenteras tienen que ver con necesidades satisfechas. Hay múltiples teorías de las necesidades humanas. Acá yo les traigo un cuadrito que no tiene que ver con una teoría, sino que tiene que ver con alguna clasificación de necesidades. Hay teorías que hablan de la necesidad de autonomía, de sentirse autónomo, de poder hacer lo que quiero hacer, de competencia, sentirme capaz de hacer lo que quiero hacer, y de vinculación, que tiene que ver con sentirme que desarrollo vínculos fluidos, amenos, cordiales, valiosos, saludables. Ahora, si ustedes piensan, ya que salieron tantas emociones recién, si ustedes piensan en las emociones en las necesidades que estaban detrás de esas emociones, ¿cuáles creen que eran? ¿Qué emoción, qué necesidades pueden estar detrás de esas emociones que estaban sintiendo? Ira, enojo, frustración. El querer decir lo que uno pensaba en ese momento y no poder decirlo porque nos invadía esa emoción, digamos, ese sentimiento. Bien, o sea, estábamos invadidos por la emoción, entonces no podía salir la palabra. Bien. Porque también puede suceder, yo repito para verificar que estoy entendiendo bien, y esto es una práctica que les recomiendo a todos que usen para escuchar mejor, esto del parafraseo. ¿Por qué? Porque esto que estabas trayendo, por ahí también se podía decir, no podía decir lo que quería decir porque el otro no me dejaba hablar. ¿Sí? Entonces quería verificar. Qué otras cosas pueden aparecer? Motivo por el cual podían surgir esas emociones. A ver, en el chat. Necesidad de ser vista. Sí. ¿Qué más? Búsqueda de empatía. Validación. Y les hago otra
pregunta más y después voy a empezar a unir todos los cabos. Que si hubieran obtenido empatía, esta visibilización, la validación, esa conversación que estaba siendo trabado porque estaban sintiéndose impotentes, ¿hubiera llegado a mejor puerto? Bien, acá dice Ariel que sí, seguramente. Bien, entonces, acá lo que estaba fallando era quizás que el otro no estaba escuchando. Ahora, ¿y cuando nosotros no escuchamos? Y les voy a volver a compartir el Menti porque, fíjense, cuando empezamos a valorar las situaciones, a calificarlas, a ponerles algún adjetivo, a juzgarlas, a opinar de esas situaciones, lo que empieza a suceder es que ya dejamos de escuchar. Por ejemplo, cuando acá dice que no podía creer lo que me estaba planteando el otro, ¿cuál es el juicio que está detrás de eso? ¿Cuál es la opinión que está detrás de eso? Me está mintiendo, me toma por tonta. Sí, Bien, o no puedo creer que me lo estés diciendo de esta forma o en este momento o de esa manera, o es una cosa tan simple, pero estás haciendo un mundo de eso. bien, y sigue habiendo juicios, y sigue habiendo opiniones, estás haciendo Sí. un mundo. ¿Y por qué? Fíjense, permítanme porque acá está la clave de la dificultad para escuchar. Que no sabe nada, bien. Fíjense, si yo no puedo creer lo que el otro me está planteando, es porque desde mi punto de vista, el otro me debería plantear otra cosa o de otra forma, ¿sí? Si yo creo que el otro no sabe nada, es porque hay algo que yo sí sé que el otro no sabe, ¿sí? A ver, vamos a ver otro caso del menti. Bueno, no me permití escuchar mi ego de superioridad. Cuando entramos en modo supervivencia aparece eso, ya se los voy a explicar. ¿Por qué me lo dice de esta forma? Porque debería decírmela de otra. Ese es el juicio que yo tengo. Te voy a dejar hablar para ver qué me vas a decir. Y yo ya sé qué me va a decir. Cuando yo doy por hecho de que lo que el otro me va a decir encaja perfecto en algo que yo ya predispuse, no estoy abierto a escuchar. Yo ya cerré ese esquema. Dice, me indignaba que no me escuchara e invalidara todo lo que yo dijera solo por mantener su postura autoritaria. Habría que ver cómo se dieron las cosas, habría que ver qué significa postura autoritaria. Cuando decimos postura autoritaria ya estamos haciendo un juicio, probablemente ese juicio esté sustentado o fundamentado en descripciones. Ahora, si vuelvo a la teoría de la comunicación no violenta, lo más probable es que esta persona esté teniendo esa postura autoritaria porque se está sintiendo impotente, porque no está encontrando la forma de hacerse entender. Acá dice ya que escucho con mi cultura, con mi creencia, excelente.
Dice Ariel, hay una postura de poder, de decir que tiene la razón y mi opinión no es válida. A eso me refería con su postura autoritaria. Bien, chicos, gracias Ariel. Recuerden que esto que está en el Menti es anónimo por las dudas. No hace falta que se justifiquen, sino que estamos indagando porque son cosas que nos pasan y se nos cruzan a todos, ¿sí? Pero bien, había una postura de poder, la otra persona estaba expresando que tenía razón. Bien, perfecto. Y en mi opinión no era válida. Buenísimo. Ahora, es súper interesante que empiece a aparecer esto. Darnos cuenta de que en mi opinión esa postura no es válida. O acá alguien decía en algún lugar, me llamaba la atención la diferencia de posiciones o las diferencias de ideas, algo así. Em, Paren que estoy con 25 pantallas al mismo tiempo y no puedo correr. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Fíjense acá, el discurso del otro era inmaduro, armado, crítico, lleno de reproches. Em, Sería interesante, de vuelta, conocer cuáles son los fundamentos de esto. Es inmaduro. Inmaduro desde lo que para mí es maduro. Armado desde lo que para mí es espontáneo. Crítico, lleno de reproches. Bueno, ahí sí puede aparecer quizás una fundamentación de eso sea de que de 10 comentarios que hizo, 9 pusieron foco en lo negativo o 9 hicieron foco en el reclamo. Bien, perfecto. Ahora, ¿cómo, cómo es que esto a nosotros nos impide poder entender al otro? Fíjense, yo les decía hace un ratito, la idea es que podamos nosotros darnos cuenta de que como cuando nosotros sentimos una emoción es porque hay una necesidad insatisfecha. Una emoción displacentera, hay una necesidad insatisfecha en el fondo. Si nosotros teníamos frustración, ira, enojo, cualquier emoción insatisfecha, entonces de alguna manera, porque no podemos sino ser coherentes, eso lo íbamos a estar manifestando en la forma en la que nos comunicábamos, ya sea por no expresarnos con claridad, por no decir lo que pensábamos, por titubear, por quedarnos callados, por ponernos tristes, por levantar la voz, por ser muy vehementes. Emoción insatisfecha, perdón, emoción displacentera, necesidad insatisfecha. Si eso nos pasa a nosotros, todo eso que nosotros no podíamos creer, no podíamos entender, el discurso autoritario del otro, también le está pasando al otro. El otro se estaba comunicando de esa forma porque tenía una necesidad insatisfecha a partir de la cual no se estaba pudiendo comunicar con claridad. A mí en este momento me gustaría ver si tienen ganas de que los pueda enviar a salas a conversar de a dos o de a tres. Si hay alguien que no pueda, me avisa para desarmar esa sala o para reasignarla. Pero sería muy interesante poder ir a salas para que podamos conversar acerca de hacer un ejercicio de escucha y después un ejercicio acerca de identificar la necesidad del otro lado. ¿Todos pueden ir a salas? A ver. Bien, perfecto. Yo ya me voy a dar cuenta si hay alguien que no pueda. Les cuento. Armé salas a ver si llego a armar 7 salas. Sí, 2 participantes. Si alguno me queda suelto, después lo reasigno. ¿Cuál va a ser la actividad que van a tener? En salas, Karina no puede. Ok, listo. No hay problema. En salas, lo que van a hacer va a ser hablar acerca de alguna situación desafiante o problemática que tengan que resolver. Puede ser lo que ustedes quieran o ustedes seleccionen, ¿sí? Puede ser
desde que tienen que arreglar un problema con el gas hasta una discusión con su pareja o un problema con un compañero de trabajo con el que no logran ponerse de acuerdo. Cada uno va a hablar, va a tener un minuto para hablar uno y va a tener un minuto para hablar el otro. Hola, Ger. Bueno, dale, listo. Entonces a esas parejas las reasigno. Va a tener un minuto para hablar uno, un minuto para hablar el otro. Mientras uno habla, el otro escucha. Y el que escuchó, y ahora les pido que hagan un esfuerzo en prestar atención a cuál va a ser la dinámica. Los voy a mandar a salas de tres por las dudas. em, y si alguien me queda suelto, los reasigno, no hay problema. Van a hablar entonces de a tres. Uno habla, el otro o los otros escuchan. Cuando esta persona terminó de hablar, los que escucharon lo que van a hacer va a ser reflejar. ¿Qué es reflejar? Es repetir lo que el otro dijo en la medida de lo posible con sus palabras, sino con nuestras propias palabras, pero sobre todo tratando de evitar emitir opinión, ¿sí? O sea, no existe el bien, el mal, es, si alguien me dice, yo me siento mal por tal cosa, entonces es, lo que yo escuché es que vos te sentías mal por tal cosa. No es decir, vos crees que la culpa la tiene tal. No adjudiquemos intenciones, no interpretemos el pensamiento del otro, ¿sí? Sino simplemente tratamos de reflejar lo que el otro dijo. Luego, habló uno durante un minuto y medio, los otros devuelven, reflejan, habla otro durante un minuto, los otros devuelven, refleja, habla el otro durante un minuto, los otros devuelven, refleja. ¿Está clara la consigna? Primero escuchamos, se ponen de acuerdo ustedes sobre qué, y los otros reflejan, ¿sí? Y después cuando volvamos vemos cómo nos fue con esto de reflejar. Bien, los envío salas y ahora voy reasignando. Adiós. Carolina Centeno y Karina. ¿Cómo les fue? ¿Qué pudieron identificar? ¿Qué fue lo que más les costó? En mi caso, reproducirlo neutro sin agregar opiniones o mi parecer. Bien, bien. ¿Qué más? Yo no lo pude repetir con las mismas palabras, más o menos, que la otra persona, pero bueno, creo que mantuve el no juzgar la situación, o no dar mi Bien, opinión. buenísimo. ¿Alguno tuvo la intención de dar consejo? Creo que no solo dimos consejos, sino que también opinamos de la situación. Bien. Es Otro como que todo fue, mal. es como que fue muy difícil salir de la escucha y hacer el reflejo y decirle con las mismas palabras lo que habíamos entendido. Y uno es inevitable no dar su opinión a lo que está contando, como diciendo, a ver, sí, ¿y qué hizo? ¿Y por qué? Es como que Pero es me parece que difícil. mucha empatía, ¿no? Mucha empatía, o sea, la escucha sí derivó en empatía porque se Sí, entendió lo que el otro quería transmitir, o sea, en la devolución del mensaje. sí, pero, Bien, pero costó. Sí, bien. sí. Bueno, es un entrenamiento y les voy a explicar por qué cuesta tanto. Probablemente quienes hayan hecho algún taller de comunicación efectiva o conversaciones difíciles conmigo hayan escuchado el ejercicio del elefante. ¿Alguno de ustedes lo conoce? No, a vos te tengo miedo. Miedo. No, no me Bien, lo genial. acuerdo. Bueno, Yo genial conozco entonces. algo, pero no sé si está relacionado, no quiero meter la pata. Bueno, imagínense la siguiente situación, y acá les voy a explicar algo acerca de la escucha. Imagínense la siguiente situación. Ustedes nunca, jamás en su vida vieron un elefante. Nunca.
Están todos, estamos en una reunión presencial. Como yo soy muy buena y sé que ninguno de ustedes nunca vio un elefante, estoy compadecida de esa situación y decidí traerles un elefante. Entonces, los siento a todos en ronda, apago las luces de la sala, coloco el elefante en el centro de la sala, prendo las luces y les pregunto, gente, ¿cómo es el elefante? Acá tienen un elefante, ustedes que no lo conocían, tienen un elefante, ¿cómo es el elefante? Y el ejercicio va a ser el siguiente. Todos cuyos nombres empiecen de la A, hay pocos más arriba de la M, de la A la J, van a estar viendo el elefante de frente. Y todos cuyos nombres de pila empiecen de la L en adelante hasta la Z, van a estar viendo el elefante de espaldas. No, de la A, J, la anterior a la J, ¿cuál es? I, a la I. Así las Jotas, Julieta y Juliana, pasan a ver el elefante de espaldas. ¿Sí? Bien. Ahora les pido, por favor, díganme, ¿cómo es el elefante? Alguien que lo esté viendo de frente al elefante. ¿Cómo es el elefante? Es grande, tiene la trompa muy larga, orejas muy grandes, Tiene la Bien. cabeza muy grande, ¿Qué más? gris. ojos chiquitos. Bien. ¿Todos podrían decir que el elefante tiene ojos chicos? No. No, Bien, bueno. esto es interesante. Ya voy a profundizar más sobre el elefante, pero el tema de poner una valoración, por ejemplo, alto, bajo, mucho, poco, bien, mal, chico, grande, depende de los estándares desde lo que estamos observando o con qué lo estamos comparando. Depende de quién emite ese juicio y no de lo que es en verdad, ¿sí? Por eso preguntaba si todos podían coincidir. Ahora, dicen que tiene ojos y dicen que tiene trompa, además de que es grande y tiene un color gris. Ok. ¿Quiénes lo ven de espalda al elefante? ¿Cómo es el elefante? Ancho. Grande, gris. Tiene patas, cola. Tiene cola. La cola, ¿cómo sería? Describan la cola. Podría ser como una soga finita. Bien, con un plumerito en la Pocos pelos punta. en la punta. Claro. Perfecto. Bueno, entonces fíjense, vienen los que están viendo de frente el elefante, Agostina, Ariel, y le dicen a Julieta, Juliana o a Melissa, están mintiendo. Ustedes no se dan cuenta. El elefante no es así. ¿Cómo van a decir que tiene una cola finita? No tiene cola. Y mucho menos va a ser fina, imagínate, con la trompa que tiene. Entonces, los de atrás les dicen, no, me lo estás haciendo a propósito. ¿No te das cuenta? No puedo creer lo que me estás diciendo. ¿No te da la cabeza? ¿Cómo va a tener una trompa? Ojos. Los elefantes no tienen ojos. Bien, ¿cómo hacemos para resolver esto? Así empiezan todos los conflictos, ¿eh? Cambiamos de lado. Cambiamos de lado. Cuando hablamos de escucha activa y de esta dificultad a la que hacía referencia Agostina, lo que estamos haciendo referencia es al esfuerzo consciente de poner en pausa nuestros propios juicios, nuestra propia mirada, para tratar de ir al mundo del otro y tratar de entender cómo está viendo la realidad ese otro. ¿Sí? Fíjense, no me voy a detener en esto, pero si después quieren se los mando en el grupo. Acá tienen un pequeño gráfico acerca de lo que son los distintos niveles de escucha y cuando nosotros estamos escuchando desde nuestra propia mirada, desde lo que debe ser, desde lo que nosotros estamos viendo, estamos en un nivel uno, ¿sí? Cuando nos abrimos a darle vuelta al elefante, a ponerlo en el lado del otro, estamos entrando al nivel 2, tratando de entender por qué dice lo que está diciendo que ve, o por qué está diciendo lo que está diciendo. Cuando empezamos nosotros a conectar con lo que esa persona siente, con esa emoción, con ese enojo, con ese autoritarismo porque se está sintiendo impotente probablemente, porque no encuentra otra forma, porque no la sabe o es la única que aprendió.
estamos en el nivel 3 y después vamos a profundizar en el nivel 4 más adelante, que es la escucha más importante. Ahora, ¿cuál es el tema? Para nosotros poder movernos al mundo del otro, tenemos que hacer un esfuerzo consciente y esto exige una decisión. No podemos estar en escucha activa, abierta, empática todo el tiempo porque requiere mayor nivel de energía. De hecho, está demostrado de que consume mucho más glucosa y oxígeno el tener una escucha empática que el no tenerla, porque intervienen un montón de mecanismos de nuestro cerebro al momento de tener una escucha empática. No me voy a detener en eso. Pero el tema es que sí consume mucho más energía, por eso es cierto de que, como decía Agostina, hay que hacer un esfuerzo. Ahora, yo los invito a que cuando ustedes sientan que la conversación está trabada y no está pudiendo fluir, o que se están desencontrando, traten de poner el mundo en pausa, respirar y tratar de ver con los ojos que está mirando el elefante o desde el lugar que está mirando el elefante esta persona, para tratar de entender desde dónde está sucediendo. En algún momento yo al principio les decía, alguien hablaba acerca de el enojo, la furia, la ira. Cuando nosotros estamos enojados, no podemos escuchar, en especial si estamos muy enojados. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro entra en modo supervivencia. Y cuando estamos en modo supervivencia, toda nuestra energía está orientada a sobrevivir. Y ya sea que estemos pensando en sobrevivir porque tenemos que escapar de un robo o que estemos pensando en sobrevivir porque lo que tenemos que solventar es nuestro ego, es nuestra reputación, es nuestra identidad social, es nuestra razón, sea lo que sea, pero si estamos en modo supervivencia no podemos escuchar. No podemos escuchar activamente. ¿Por qué? Porque para escuchar activamente tenemos que hacer un esfuerzo mayor y para poder sobrevivir va toda la energía a la supervivencia. Esto como idea para que tengan siempre presente el hecho de que si están percibiendo que se están enojando y se está empezando a subir la mostaza o la temperatura, o que empiezan a sentir alguna tensión en el cuerpo, pongan pausa a esa conversación porque no es el momento para tener esa conversación para destrabarla. ¿Sí? Bien, entonces, estamos en modo supervivencia. Clave, poder identificar que la escucha activa requiere de todas estas cosas. En algún momento también apareció el tema de los consejos. ¿Qué pasa con los consejos? Cuando nosotros estamos dando consejos, lo hacemos desde un lugar muy bien intencionado. Ahora, ¿cuál es el tema? Lo estamos haciendo de nuestros propios modelos mentales, como dando por entendido de que el otro en algún momento no se le ocurrió esa idea. Como contrapartida a los consejos aparece la escucha generativa, que es el último nivel que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bien, ahora avanzamos un poquito. Ya estamos identificando cuáles son algunas necesidades para tener una escucha más activa, algunas características, la importancia de poder identificar cómo están siendo nuestras emociones al momento de escuchar y también de registrar cuál es la emoción del otro. Ahora les quiero preguntar, cuando ustedes se sienten escuchados, ¿cómo, cómo se sienten? ¿Qué cosas pasan cuando se sienten en verdad escuchados por alguien? Nos sentimos valorados. Bien, ¿qué más? Que se tomaron el tiempo y el momento de escucharnos y atentamente, digamos que somos importantes. Bien, somos Claro, importantes. como que al otro le interesa lo que le estoy contando y le parece importante. Fíjense, esto es clave. Les había compartido la diapo y después les saqué porque dije, les estoy dando las respuestas. No. Bien, las dieron ustedes. A ver, paren que acá en el chat están escribiendo. A ver.
que tiene la intención de entenderme. Perfecto. Fíjense qué es lo que pasa. Cuando nosotros somos escuchados, cuando nos sentimos verdaderamente escuchados, aparecen algunas cosas, ¿sí? Dice, presencia plena. Ustedes lo dijeron, se tomó el tiempo, tiene interés. Nos hace sentir importantes, nos hace sentir valorados, parece que le interesa, tiene la intención de entenderme. Algunas formas de hacer esto es a través de la validación antes que de opinar. Entonces, ¿qué podemos hacer para ir de confianza y seguridad? Excelente. ¿Qué podemos hacer para ir avanzando con esto? ¿Cómo manifestamos presencia plena? Primero, escuchamos y suspendemos todos los estímulos que haya. Si estoy con el celular, lo dejo. Si estoy con la computadora, bajo la pantalla. Si estoy con la tele, la apago. Miro a la persona. Tengo una actitud corporal abierta. Y la actitud corporal abierta, podríamos hablar 1000 horas acerca de esto, pero fundamentalmente tiene que ver con no brazos cruzados, porque en los brazos cruzados no hay un canal abierto. Y también en la medida de lo posible, relajar el gesto, ¿sí? Relajar el gesto tanto desde la mirada como desde lo que es la cara. Tratar de mirar con calma. Pensando, fíjense, muchas veces lo que nos está contando el otro nos preocupa, nos da ganas de ayudarlo, nos empieza a invadir de impotencia como le está pasando al otro. Entonces, a veces empezamos a fruncir el ceño para tratar de pensar ideas, cómo resolverlo, cómo ayudar, cómo meternos. El momento de la escucha, es decir, estoy acá, estoy escuchando, ¿sí? No es un momento ni para opinar ni para brindar soluciones. Entonces, no hace falta que en ese momento estemos buscando soluciones porque si no, nos perdemos la posibilidad de escuchar. Luego, el parafraseo empático tiene que ver con esto, con tratar de repetir con las palabras del otro, y si no con las propias, lo que entendimos. Según lo que entendí, a ver, para verificar. Entonces, lo que vos querés decir ¿es eso lo que estás pensando? Y eso da la sensación de confianza y seguridad de que estamos ahí, en presencia y de que lo entendimos. La clave de esto es que si lo que decimos no tiene que ver con lo que el otro dijo, le damos la oportunidad al otro de hacer ajustes. Y piensen que esto funciona tanto, y esto es clave, funciona mucho para los vínculos personales porque nos ayuda a generar conexión. Pero en los vínculos laborales, esto nos ayuda a destrabar un montón de conversaciones de que por ahí el otro está tratando de explicar algo, no encuentra las palabras, llega a decir algo, yo entiendo cualquier otra cosa y ahí ya es un Frankenstein, ¿sí? Entonces, cuando nosotros repetimos lo que el otro dijo, ¿es esto lo que vos quisiste decir? Si el otro hace ajustes, es buenísimo que haya hecho ajustes, porque entonces ahí damos la oportunidad de entender en verdad. ¿Sí? Luego, hacer preguntas que abren. ¿A qué nos referimos con esto de preguntas que abren? Yo les cuento, en alguna época con unas amigas me parecía de que a, mis amigas, más amigas de toda la vida, en algún momento sentí de que habíamos perdido el punto de encuentro. Y para mí hubo dos claves. Acá hay alguien, dentro de las personas que están acá, hay alguien que es cercano a mí y que yo siempre dije, muchas veces dije que es gurú mío en un montón de cosas, me ha traído un montón de ideas. Por aquellos días me dijo en relación a otra cosa, no ocupes todo el espacio de la conversación. Y en esto de no ocupar todo el espacio de la conversación, yo dije, claro, yo hablo mucho, entonces, ¿qué hago? Empecé a preguntar. ¿Y qué empecé a preguntar? ¿Y vos cómo te sentiste? ¿Y vos qué pensaste? Y les juro que eso cambió la conversación. Escuchar no es solamente hacer silencio. Escuchar es tratar de llegar al corazón del otro para que esa escucha sea una escucha emocional.
Entonces, cuando nosotros le empezamos a preguntar al otro, ¿y vos qué sentiste? ¿Y vos qué pensaste? Y el otro encuentra la posibilidad de abrirse, empieza a sentir que estamos en presencia plena, que los estamos escuchando, que nos parece importante. Y luego podemos empezar a validar antes de opinar. Formas de validar no es Validar no tiene que ver con decirle el sí de los locos, ¿sí? Validar tiene que ver con entender que en su lógica de pensamiento, la empatía tiene que ver con eso, con entender que en su lógica de pensamiento, con su historia, con lo que está viviendo en ese momento, a X situación la interpreta desde X lugar. Entonces, si la otra persona la está pasando mal, decir, claro, sí, debe haber sido difícil eso. O si la otra persona nos cuenta algo que hizo y decir, sí, la verdad que probablemente yo en tu situación hubiera hecho lo mismo. Y si es un dolor insondable, porque la está pasando mal, porque ha perdido un ser querido o algo así, pero un dolor que verdaderamente no podemos compartir, reconocer, validar tiene que ver con reconocer de que no podemos dimensionar cómo se está sintiendo. No, no decir, sí, entiendo perfectamente cómo te sentís, porque en ese momento nosotros no estamos en esos zapatos. Entonces, la verdad que parece duro, parece difícil, no puedo imaginarme cómo te estás sintiendo. Yo siempre doy el ejemplo de una conversación, era en una negociación con un viejo zorro del desarrollismo en Córdoba, un tipo sagaz para la negociación, pero fuerte. Y yo les estaba proponiendo, haciendo una propuesta y sentía de que no entraba por ningún lado esa propuesta y lo veía él muy incómodo. Y se movía, porque escuchar tiene que ver con percibir con todos los sentidos, ver cómo está su corporalidad también, ¿no? Entonces él se movía y hablaba rápido y estaba inquieto y por momentos se tocaba el oído. Yo no sabía cómo hacer para llegarle. Eran tres socios, pero en este momento el que me estaba poniendo la barrera era él. Y en un momento dije, disculpa, ¿te sentís bien? No sé, noto, estás un poco incómodo. Hice una pregunta y describí lo que estaba observando. Sí, me dice, lo que pasa es que hoy estoy con un ataque de tinnitus. ¿Alguien sabe lo que es tinnitus? Sí, sí, Sí. yo lo padezco también. Uy, no me digas. No sabía. En una palabra, contanos, Meli, ¿qué es la tinnitus? Bueno, a mí me fue detectado, pero no es simple, a veces no es fácil, hay personas que lo padecen y ni siquiera saben que lo tienen. Yo en particular hay distintos tipos de niveles y es como una molestia auditiva, o sea que es como un pitido en el oído que se puede agudizar y tiene que ver mucho también con el espacio donde estás. A mí me había pasado en una situación donde por un tiempo yo estaba en una casa, en un departamento, con techo bajo y con mis hijos un poco pequeños, entonces cuando ellos gritaban o hablaban en el nivel normal de un niño, a mí me aturdía en extremo, me aturdía mucho. Entonces no podía tener una conversación, no podían entrar más de tres personas al departamento, o sea, era como muy caótica la vida. Y aparte te genera dolores de cabeza, mareo, o sea, sé de otros síntomas que otros padecieron y bueno, después eso puede modificarse, pero por lo menos a mí me dijeron que no había como una cura, o sea, es Exacto. manejar las distintas frecuencias. A veces hay agudos, muy agudos, que percibís que otros no lo perciben, es como una hipersensibilidad auditiva que capaz, no sé, yo digo, está sonando, está cayendo una gotita, no sé, en un tarro. Y todo el mundo se pone a buscar acá en la casa dónde está y capaz está en el patio y es algo que, si ¿cómo escuchaste eso? Bueno, algo así. Meli, y no todos los días son iguales. No, para nada. Bien. No, no. Bueno, esto le pasaba a esta persona.
yo ahora sé más de la tinnitus de lo que sabía en ese momento, les estoy hablando hace más o menos 5 años, pero justo había visto la serie de Luis Miguel, que también tiene tinnitus, ¿sí? Luis Miguel, no van a creer, pero Luis Miguel me salvó. Entonces, yo le dije, disculpa mi ignorancia y la comparación, pero ¿eso es lo que tiene Luis Miguel? Sí, me dice. Y me empieza a relatar lo que es vivir con tinnitus. Yo simplemente lo escuché. Estuve atenta a lo que él me decía. Cuando terminó, le dije, no me puedo imaginar lo que es vivir así. Cuando termina él de relatar y yo le dije, no me puedo imaginar lo que es vivir así, él me dijo, bueno, listo, me parece que está todo claro, podemos avanzar con este proyecto. Esa persona no era que estaba mal conmigo, si yo hubiera adjudicado intenciones a lo que él estaba haciendo, hubiera pensado de que era una persona que estaba desinteresada y en realidad la estaba pasando horrible y simplemente cuando lo escucharon y cuando él sintió que estaba siendo recibido por alguien, avanzó. Con esto tiene que ver la validación, ¿sí? Muchas veces nos ayuda a destrabar porque muchas veces todo lo que necesitamos es ser escuchados, entendidos y validados. Bien, entonces, ¿qué van a hacer ahora? Em, Podemos hacerlo, me parece, porque si los dejo solos por ahí no se conectan tanto, no sé qué prefieren, si vamos a salas o lo hacen de manera individual. Que piensen, la idea es, en una conversación difícil reciente que hayan tenido, y que identifiquen qué era lo que manifestaba el otro, de qué se quejaba, qué decía o qué era lo que reclamaba. Y luego pregúntense, detrás de eso que el otro decía, reclamaba o se defendía, ¿qué podría llegar a estar necesitando esa otra persona? Lo hacemos acá, lo hacen, se toman un minutito y comparten en el chat o desbloqueamos, desilenciamos teléfonos, micrófonos. Piensa en la conversación difícil reciente, de qué se defendía, qué decía o qué reclamaba el otro. ¿Y qué había detrás de eso? Si a alguno le cuesta encontrarlo y tiene ganas de compartir la conversación, entre todos podemos ayudar a identificar qué es lo que está detrás de esas posiciones. Puede ser, por ejemplo, tengo una amiga que, bueno, muchos idas y vueltas con una pareja y qué sé yo, y que cuando me contaba toda la situación, como que ella estaba buscando o estaba necesitando como que yo la entendiera, que fuera empático con ella, que me pusiera en su lugar y que la entendiera y que por ahí la aconsejara. Quizás no que no pedía consejo, pero como que desahogarse. ¿Puede ser esa situación? ¿Sí? Pero ¿vos le pudiste identificar a la necesidad de ella o Ella sentías que quería estaba... desahogarse, quería contarme, quería que yo me entendiera por qué ella estaba así, porque estaba como medio distante, media rara, y yo interpreto que era por eso, que quería que yo entendiera por qué ella estaba así. Bien, sí, puede ser, perfecto. A nosotros nos pasó una situación en que varias personas estábamos exponiendo a algo y empezaron, viste, como a empezar a agredir con formas, con mala manera. Y creo que lo que se identificó después es que en realidad el problema no era justo con nosotros que habíamos empezado la conversación, sino que era con otro de los miembros del grupo donde estaban, pero como es una persona que está más arriba de ellos, no se lo podían decir. Entonces, como su descontento, éramos los culpables nosotros, digamos.
No sé si se entendió. Sí, perfecto, estoy tomando nota. Entonces, en ese caso, las personas se quejaban o empezaban a mostrarse un poco más agresivas o con un nivel de comunicación agresivo contra los que estaban ahí, pero después ustedes pudieron identificar que su descontento tenía que ver con otra persona que estaba Claro, más arriba. Bueno, claro, que también estaba presente en la reunión. pero no se lo podía decir de forma directa. No, Fíjense, chicos, que esto es fantástico porque em, si nos apoyamos en esta teoría de Ryan y Deci de la autodeterminación, que dice que ejercemos violencia cuando nos sentimos impotentes y encuentra estas tres necesidades psicológicas básicas, que son la de la autonomía, que ya se las mencioné, la de la competencia, sentirme capaz de poder hacer lo que quiero hacer, y la de vinculación. Es clave porque, por ejemplo, en esto que estás diciendo, Agos, lo que encontramos es que esta persona que estaba siendo agresiva se estaba sintiendo impotente porque no podía expresar lo que quería expresar porque no tenía el cargo, el rango o porque no se lo habilitaban, porque no estaba sintiéndose autónomo, por ejemplo. claro. Bien, ¿algún otro caso que quieran compartir? ¿Cuál era esa conversación difícil? ¿De qué se quejaba? ¿Qué reclamaba? ¿Qué defendía? Yo tengo una A que ver. pasó con mi hijo. Fue cortita porque, bueno, mi hijo estaba, eh, había decidido dejar la facultad y también en lo que estaba poniendo su atención en ese momento, que era una capacitación y venta de unas ollas, tampoco le estaba dedicando el tiempo. Entonces yo, el feriado, el viernes, yo vuelvo de trabajar y él había estado literalmente en la cama hasta la 1 de la tarde. Entonces, bueno, yo le digo, Juan, ¿qué pasa? ¿Por qué? Mira, bueno, y él, digo, todo bien, pero no desperdicies el tiempo, levántate. Le digo, ¿hiciste el currículum? Me dice, no, no, me lo está haciendo la Ori, la hermana. Digo, no, no, trae que lo vas a hacer vos. Porque pones, no sé, hacer un currículum, le digo, googlear, que se puede, hay formatos, sacar, bueno, trae la computadora, desgano y demás. Y mientras él iba a buscar la computadora y la abría, daba vuelta, entonces me dice, ¿y qué pongo? Entonces yo ahí me di cuenta que él estaba, o sea, que no quería asumir, hacer el currículum porque se sentía desvalidado, no sabía qué poner ahí. Como que lo que él había hecho no tomaba valor para ponerlo en un currículum y no se quería exponer a mirar esa parte. Entonces, bueno, ahí fue cuando yo le dije que para 20 años era un montón, o sea, si él tuviera 30 años y no tiene que poner en el currículum, ahí se tendría que preocupar, pero con 20 años, su, digamos, lo que tiene para poner es poco en relación a la experiencia que ha tenido. Entonces, bueno, le fui mostrando puntos que para mí tenían valor, como que había hecho unos años en colegio técnico, como que eh, había hecho una tecnicatura de básquet, que le había dado clase a los chicos en básquet, y, y le puse en contraposición, le digo, y mira, yo le digo, tengo 54 años y lo único que podría poner en un currículum que hace 35 años que hago lo mismo. Entonces, es como que yo veía a través de él la inseguridad que le generaba el no tener experiencia. O Excelente sea, ejemplo. Sí. no terminó siendo una discusión porque yo logré poder ver qué había a través de su capacidad de acción, digamos. No sé si Bien, se llama bien. así. Y tiene que ver con esta posibilidad, ahí vamos, Noé, tiene que ver con esta posibilidad de identificar, a ver, su inseguridad, se está sintiendo inseguro. ¿Qué hay en esa inseguridad? ¿Por qué? ¿Desde dónde estaría necesitando la validación? Y en términos de currículum, más allá de actividades o trabajos concretos, el tema está en las competencias. Sé trabajar en equipo, me motivo y me propongo desafíos constantemente, me gusta escuchar a la gente.
Soy buen vendedor, que es una competencia muy difícil para mí, desde mi punto de vista. Hay un montón de cosas para decir. Me resulta fácil convencer a las personas. Tengo vínculos amables. Hay un montón de cosas para poner en un currículum más allá de trabajos puntuales. Soy un buen escuchador, por ejemplo. No, levantaste la mano. Claro. Sí, yo tengo una conversación difícil que tuve esta semana que pasó, no, la anterior, fue con alguien que ya he nombrado en otros talleres. Como dijiste, vos tenés un mentor, yo también tengo un mentor de mis talleres. Y básicamente había que desplazarlo del lugar que estaba ocupando, ocupaba una dirección y había que informarle que a partir del 1 de julio no iba a ocupar más la dirección. Y bueno, se lo tenía que comunicar yo. Así que, bueno, ahí un poco también desempolvé cosas que había visto con vos en otros encuentros y empecé a hablar en primera persona. Entonces empecé a hablar de mí. Bueno, mirá, Daniel, eh, sabes que tengo el mejor de los conceptos hacia vos profesionalmente, siempre dispuesto, siempre, bueno, que en realidad todo lo que dije era verdad, pero bueno, también te tengo que comentar que se está buscando darle otra impronta a la dirección, algo más relacionado o más con una mirada más humana, más empática. Digo, no la tenés vos y tampoco la tengo yo. Digo, justamente se está pensando en otra persona porque no somos, o sea, y ahí le tiré un dicho que yo suelo nombrar mucho, que es, si vamos a juzgar a un pez por su capacidad para trepar un árbol, vamos a vivir toda la vida pensando que es un inútil y en realidad está en el lugar equivocado. Y digo, tenés muchas competencias, pero bueno, justamente esto de lo empático, lo humano, lo cercano, no es lo nuestro. Digo, entonces, bueno, se pensó en otra persona, bueno. Lo entendió a la perfección. No planteó absolutamente nada. Me dijo, no, bueno, me parece bien que si buscan otro perfil. O sea, no se lo movió de lugar, no se lo despidió ni nada. Pero bueno, era una conversación difícil. No solamente porque la persona que tenía delante es difícil, sino porque el tema que tenía que tratar era difícil. Bien, bien, bueno, para esto hace mucha falta tratar de ponernos en el lugar del otro. Ahora, me interesa mucho esto que están trayendo acerca de cómo identificamos qué está necesitando el otro. Y esto es una clave, Em, porque generalmente vamos por la vida tratando de cambiar a los otros, diciendo qué es lo que los otros deben hacer. Y acá viene el tema de cómo alineamos las conversaciones y cómo encontramos resultados. El otro está necesitando validación. El otro está necesitando, en el caso de Ariel, escucha. Eh, el otro se está sintiendo impotente y está necesitando sentirse competente, valioso. Tal vez la forma que está encontrando de comunicarse no es la que nos acerque a construir los mejores resultados. Inclusive a veces esa forma de comunicarse lo que tiende a hacer es a romper vínculos o relaciones. Ahora, si en vez de decirle qué es lo que tiene que hacer, empezamos a trabajar en qué es lo que más te importa, en tratar de identificar sus necesidades, qué te haría sentir tranquilo, qué te haría sentir en paz, en vez de decirle qué es lo que tiene que hacer, vamos a estar ayudándolo a encontrar sus propias soluciones. Y se acuerdan que yo les dije, el último nivel de escucha es el nivel de la escucha generativa. Es la escucha en la que nosotros empezamos a encontrar soluciones a partir de preguntas. ¿Y cómo te gustaría sentirte? ¿Y qué te podría ayudar a sentir de esa forma? ¿Hay algo que yo pueda hacer? En vez de dar consejos, algo que yo pueda hacer. ¿Cuáles crees que son las dificultades que estás encontrando? Y fíjense, chicos, que es súper interesante, porque muchas veces, en realidad no muchas veces, siempre pensamos en palabras. La forma en la que nosotros pensamos queda estructurada y ordenada al momento de hablar. Cuando nosotros no podemos verbalizar, no podemos poner en palabras lo que estamos pensando, no lo podemos ordenar. Entonces a veces tenemos un matete en nuestras cabezas enormes porque no lo podemos poner en palabras.
En cuanto nosotros ayudamos a los otros, y ahora estoy pensando en el caso de Ariel, e inclusive en el caso de Mariela, cuando nosotros ayudamos a los otros a poner en palabras eso que están pensando o sintiendo, nos empezamos a ayudar a ordenarlo. Y entonces a veces ni siquiera hace falta de que nosotros demos ningún consejo porque ya las otras personas van encontrando sus propias soluciones. A mí me encanta porque hay una empresa con la que trabajo, con la que me pasan dos cosas. Los estoy ayudando en la construcción de acuerdos porque tienen algunas dificultades. Pero muchas veces yo voy a reuniones de consultoría con ellos y ellos al principio me cuentan todos sus problemas. Y casi terminando la reunión dice, la verdad que fantástica esta reunión porque nos ayudaste un montón. Yo empiezo a pensar, ¿qué hice? Más que escuchar. No hice más nada. Lo que hice fue escucharlos y por ahí hacerles algunas preguntas que los ayudan a ordenar a ellos su mundo, ¿sí? Y otra de las cosas que sucede con ellos es que, por ejemplo, ahora, tratando de ayudarlos a entender esto de vamos por la vida diciendo o pensando lo que los otros tendrían que hacer, en vez de ayudarlos a identificar sus necesidades y nosotros identificar las nuestras. El último pedido de esta empresa es que organice un taller de comunicaciones y emoción porque tienen un par de personas y en especial una que es muy emocional al momento de comunicarse y es muy negativa. Y lo que quieren hacer es un taller para que yo les enseñe a todos, inclusive a esa persona, disfrazando el pedido, que lo que necesitamos es que esa persona se comunique mejor. Cuando en realidad yo hace meses que vengo trabajando con esta organización para que se animen a tener una conversación difícil con esta persona para decirle cuál es el pedido que tienen. Y a ver, ¿a qué voy con esto? Queremos cambiar a los otros, pero no hacemos los cambios que tenemos que hacer nosotros. En este caso, el cambio que tiene que hacer esta organización es animarse a tener esa conversación difícil, que en tanto no la tengan, los va a seguir persiguiendo y taladrando la cabeza. ¿Sí? Entonces, ¿dónde empezamos nosotros a alinear necesidades? Cuando nosotros empezamos a identificar qué es lo que necesita en verdad el otro y cuando nosotros empezamos a identificar qué es lo que en verdad necesitamos nosotros, vamos a poder avanzar. Fíjense lo que dice acá. Todo lo que nosotros hacemos es para satisfacer una necesidad. Cuando vamos a tener una conversación difícil, empecemos a pensar, a registrar cuál es la necesidad no cubierta del otro y la nuestra. ¿Cuáles son los juicios que puede tener el otro y cuáles son los propios? ¿Cuál es la acción a realizar? Ya voy a profundizar sobre eso. Ahora, acá abajo dice, cuanto mejor entiendas tus y sus necesidades, más probable será que puedas satisfacerlas. La mayoría de las veces, el mayor obstáculo que nosotros tenemos al momento de conversar es que nos estamos muriendo de miedo por no ser queridos, por no ser elegidos. Entonces, no nos animamos a mostrar nuestras dificultades, a decir que no sé cómo llenar el currículum, a decir que no sé poner límites, a contar que la pifié, a pedir disculpas. ¿Cuál es la acción a realizar cuando podemos identificar cuál es la necesidad del otro y cuál es la necesidad propia? Cuando nosotros encontramos cuál es la necesidad del otro, ¿cuál es la acción a realizar? Hacer preguntas para tratar de ayudarlos a encontrar sus propias respuestas en términos comunicativos, ¿no? Escuchar activamente. Antes de darle un consejo, preguntarle, ¿qué te gustaría que yo haga? ¿Que te escuche o que te acompañe en esta? ¿O que te dé alguna idea de qué se me ocurre a mí? Fíjense, probablemente haya alguno acá que ya conozca de mi grupo Catarsis.
No sé si vos, Sol, les comenté el tema del grupo Catarsis, ¿sí? Tengo un grupo de compañeras de un espacio laboral del que formaba parte, que éramos muy unidas, pero había un momento que era el momento catarsis, ¿sí? Entonces nosotras avisábamos, este es momento catarsis. Sabíamos que en ese momento la persona que tomaba ese espacio tenía su cerebro en modo supervivencia y que iba a decir un montón de barbaridades de las que después se iba a arrepentir. Ahora, ¿qué hacemos? Cuando nos encontramos nosotros con alguien en modo catarsis, lo que solemos hacer es tratarlo de sacar de esa emoción. No, no es para tanto. No, no te pongas así. ¿Es así o no? Tratamos de sacarlo de esa emoción. Nosotros sabíamos que en ese momento, cuando estamos en modo supervivencia, no podemos escuchar. Entonces el otro nos va a decir, no, no es para tanto, no, no te pongas así, pero nosotros nos vamos a enojar más. ¿Por qué? Porque no nos están validando la emoción. Entonces, ¿qué hacíamos? El momento catarsis era el aviso para que todas se calzaran las plumas y el cuchillo entre los dientes y se pusieran a pelear contra la misma persona que estaba peleando, la que estaba haciendo la catarsis en ese momento. Sabíamos que iba a ser un momento de derrape absoluto, pero que quedaba ahí, englobado, y que cuando terminara o al día siguiente, y ya el cerebro se restableciera, íbamos a poder pensar distinto. Pero en ese momento no necesitábamos ninguna mirada condescendiente, ni nadie que nos dijera no, no es para tanto, ni que nos dieran consejo. En ese momento necesitábamos a alguien al lado nuestro que se pusiera a pelear con nosotros, que sintiéramos esa empatía. Eso por ahí es un poco esto que estaba trayendo Ariel, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que está necesitando esta situación ahora? ¿Querés que te escuche? ¿Querés que te diga qué es lo que yo pienso? ¿Querés que simplemente te acompañe? Y después, en el caso de si la conversación difícil tiene que ver con algo que nosotros estamos esperando del otro, pero el otro no lo está haciendo, la clave es, en vez de decirle qué es lo que tiene que hacer, identificar qué necesito yo. En vez de decirle a mi hijo, por suerte, este punto no es un tema, pero en vez de decirle a mi hijo, em, dormís hasta las 4 de la tarde todos los días, no puede ser decirle, te pido que ordenes tu habitación porque necesito verla ordenada porque no tengo tiempo para ordenar tu habitación. O en vez de pelear, nunca colaboras con nada, decirle, necesito que laves los platos cada vez que terminemos de comer. Eso empieza a alinear necesidades y empieza a abrir la puerta a la construcción de un acuerdo. Cuando yo identifico qué necesito yo, en vez de decirle al otro lo que tiene que hacer, le hago un pedido. Esa es la acción a realizar, un pedido. Y ahí se abre la posibilidad de construir un acuerdo y de estar más cerca de satisfacer las necesidades. Bien, una cosita más para profundizar un poco sobre esto de la diferencia entre la posición y la necesidad. Si yo te digo, no quiero que vuelvas a llegar tarde, o siempre me descuidas, ¿cuál es la necesidad implícita detrás de eso? Y si digo siempre me descuidas, puedo estar reclamando cuidado, atención, sentirme importante, vista, mirada. Bien, perfecto. ¿Cuál sería la respuesta típica en ese caso? Alguien que se pone a la defensiva. Yo te digo a vos, Noé, siempre llegas tarde. Nunca prestas atención. ¿Cuál sería la respuesta? Fíjense, yo ataco acá, entonces vos venís acá. ¿Cuál sería la respuesta típica? ¿Cuándo no te presto atención? Si siempre te estoy escuchando. Bien, perfecto. Ahora les pregunto a todos, dadas las necesidades que recién identificó Noé,
de validación, ¿cómo me podrían responder tratando de validar mis emociones? Sole, vos sabés que una Sí, cosita. Hay algo que a mí me pasa en mis conversaciones, que, por ejemplo, yo digo, mira, porque vos dejaste desordenado esto. Y la mayoría de las personas en diferentes ámbitos, familiar, laboral, me retrucan, y vos que dejaste los otros días en el baño tal cosa, y vos que también, y vos, eso es muy llamativo. eso es una escalada. Eso es una Entonces, escalada. Perdón, ¿qué decías, no, no, Mari? no, que en ese caso yo digo, bueno, pero yo te estoy planteando esto que me está molestando a mí, después hablamos del otro, pero ahora te estoy diciendo esto. No, porque después se hace un sancocho de cosas que son 25 cosas, porque es como reactivo, ¿no? Porque uno dice, Sí, bueno, no, te empezás a defender y entonces yo ahí la corto y digo, pero es muy llamativo eso, de que sea con ese retruque de mostrarte que vos hiciste otra cosa más y que también estás en evidencia. Eso bien. nomás es. Sí, porque entra en, primero, por ahí las personas no saben cómo responder y empieza a aparecer algo que recién trajo alguna de las chicas, em, que es esta necesidad, los otros empiezan a ser reactivos porque no encuentran otra forma, entonces empiezan a retrucar. Como vos decís, se arma un sancocho, cada uno recorta la realidad desde el lugar en el que mejor queda parado, entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y algo que yo me había notado antes era, las personas merecen respeto, las ideas tienen que ganárselo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la clave? Eso es una frase de Guadalupe Nogués, en una charla TED que ella da que se llama ¿Cómo hablar con otros que piensan distinto? Después, si quieren, se las comparto la charla TED. Entonces, ¿qué hacemos para que nuestra idea se marque valor de alguna manera? Primero, ser lo más descriptivos que podamos. En lugar de decir, eh, está desordenado, porque ahí hay una valoración, podemos decir, che, Pepito, hay 7 pares de zapatos tirados en el pasillo, ¿sí? Después, ¿cómo me hace sentir eso a mí? Cuando yo veo esto, me siento incómodo, me empiezo a sentir exasperado, porque para mí es importante el orden, estoy hablando, no es mi caso, pero capaz que con 7 pares de zapatos en el pasillo sí, pero con uno o dos no puedo sobrevivir. Eh, pero esto me hace sentir incómodo, me hace sentir exasperado. No me gusta sentirme así, acabo de ordenar y me da mucha alegría ver la casa ordenada. Creo que a todos nos vendría bien que yo estuviera más alegre. Te pido que para poder sostener esa alegría que me traería el orden, encontremos la forma de ver qué hacemos juntos. ¿Sí? Entonces, ahí vos ya estás hablando de tu necesidad y una de las partes de las conversaciones difíciles que nos solemos olvidar es la parte de la autoexposición. Al momento de tener una conversación difícil, es súper valioso de que nosotros podamos exponer cómo eso que está sucediendo está impactando en nosotros y cómo nos hace sentir. Y que esa forma en la que nos estamos sintiendo no nos está ayudando. Alguna vez yo dije, si a alguien no le importa que yo ante X situación me sienta insegura, entonces esta persona no es para mí. ¿Sí? Esta situación a mí me está haciendo sentir de esta forma. No me gusta sentirme así, no me siento cómodo sentirme así. ¿Cómo podremos hacer? Te pido que esto no se repita. Te pido que encontremos la forma de encauzar esto, lo del desorden, lo de los zapatos, lo de la llegada tarde, lo que fuera. Ahora, vuelvo un poquitín con esto que estábamos conversando. No quiero que vengas tarde otra vez,
Entonces, la necesidad por ahí es la de validación. Generalmente respondemos como surgió, porque evidentemente pasa, con esta escalada en la conversación, que es lo que trajo Mari también con su ejemplo. Ahora, ¿cómo podríamos responderle si nosotros hiciéramos foco en el tema de la validación o en tener preguntas que abren? Si Se yo le le digo, podría preguntar, a ver, y yo te podría preguntar, bueno, Sole, pero ¿por qué, qué estás sintiendo vos? ¿Cómo te estás sintiendo para decirme que, bueno, no me acuerdo qué era lo que preguntabas, siempre sí, llegas no quiero que tarde vengas o, tarde otra vez. claro, qué estás sintiendo vos? ¿Cómo te hace sentir que yo llegue tarde? ¿Qué necesitas que yo, o sea, hacer oferta, qué necesitas que yo haga para que vos te sientas distinto? ¿Qué es lo que te pone tan mal de que yo llegue tarde? ¿Te da inseguridad? ¿Te da miedo? ¿Estás preocupada? No sé, puedo llegar tarde y Bien, mandar un mensaje y decirte, como hago yo con mi hija, vení a las 7, pero mandame un mensaje y anda contándome por dónde andás. bien, perfecto. La clave, lo primero, es preguntar. ¿Por qué? Porque la pregunta es parte de la escucha. Y cuando nosotros preguntamos y escuchamos abiertos a ser transformados por el mundo del otro, podemos entender. Y al poder entender, vas a poder saber qué es lo que le está haciendo sentir incómodo a esta persona el hecho de que llegue tarde. Después, esto que dice Melissa, fíjense, dice Karina, hay que disculparse y validar la emoción del otro. Bien, para empezar, por ejemplo, disculpa, no quise molestarte llegando fuera del horario acordado. En verdad no sabía que eso te molestaba, ¿sí? Te pido disculpas, podemos ver qué es lo que podemos hacer. Otro ejemplo, hagamos dos más y ya cerramos porque ya estamos en hora. Si lo que el otro dice es, no me gusta que decidas por mí o no me gusta que manejes mis tiempos, ¿qué podemos responder desde un lugar asertivo y empático? No me gusta que decidas por mí, no me gusta que manejes mis tiempos. Y le puedo decir, no, pero yo no intento manejar tus tiempos, no es mi intención. Mi intención es saber que estás bien, que llegaste bien, a qué hora vas a volver. No, Bien, no si ese es tengo. el caso, si está en el medio tu hija, ¿sí? O esta conversación típica con tu hija. Ahora, si es alguien que te dice, ¿qué vas a hacer mañana? Necesito, ¿por qué? Porque quiero que me lleves tal cosa. Y no te dejan la opción a que digas si querés, no querés, si podés o no podés. O si te dicen, te deciden por vos a dónde van a ir de vacaciones. ¿Cómo le Creo que, respondemos? Sí. creo que está bueno también decirle que pregúntame, no sabes lo que yo siento, qué es lo que quiero, si quiero ir al mar o quiero ir a la nieve, por ejemplo, para irte de vacaciones. Bien, Y ahora, momento, está bien lo que están diciendo. La idea es que nos pongamos del otro lado. Si yo me quejo de que deciden por mí, ¿cómo me responderías empáticamente? Si yo no sé decirte, te pido que me preguntes. Si yo no sé decirte esto, sino que simplemente me estoy enojando, no me gusta que decías por mí. ¿Cómo me respondes empáticamente? le podría preguntar por qué tomó esa decisión. ¿Por qué querés que vayamos de vacaciones o porque al tema de recién del por qué llegaba tarde? Eh, ¿Por qué te molesta que te pregunte que cuándo llegás? O digamos, contestarle con una pregunta, digamos, no me sale la palabra, lo quiero decir. Bien, perfecto. Empezar a contestar con una pregunta siempre es algo bueno. Eh, por ejemplo, si me dicen, siempre no me gusta que decías por mí, ¿en verdad estás sintiendo que decido por vos? Disculpa, no era mi intención, siempre validar. Me interesa poder ayudarte, me interesa que estemos de acuerdo los dos, no quiero decidir por vos, simplemente pensé que así te facilitaba las cosas.
¿Cuál es el objetivo? Bajar la reactividad de la persona que se está quejando. ¿Sí? Ahora, lo que ustedes están diciendo es yo, en lugar de, si hay alguien que decide por mí, ¿qué debería decirle asertivamente al otro? Esto que está diciendo Agostina, ¿por qué se te ocurrió ese lugar, por ejemplo? O lo que dice Meli, agradezco tu intención para organizarlo. A mí me gusta tal cosa, no es esa mi idea. ¿Sí? Ahora, fíjense, y acá, y con esto vamos a cerrar porque me parece un súper gran cierre. Después ustedes me van a dar su feedback. Dos cosas. Hay dos frases célebres. Una de las frases dice, las dos R juntas son imposibles. Tener la razón y cuidar la relación es imposible, juntos. Porque cuando nosotros en una relación nos enfocamos en tener la razón, estamos perdiendo el foco de la relación. Entonces, si yo lo que trato es de explicar esto que decía Mariela hace un ratito, que no que lo hacía ella, sino que si uno empieza a justificarse, empieza a parecer todo un sancocho. Si yo lo que hago es empezar a justificar por qué yo tengo la razón para decir lo que estoy queriendo decir, entonces nunca voy a salir de esa conversación difícil. Si lo primero que yo hago es decirle, cuando veo que el otro se sintió incómodo por lo que sea, disculpa, no fue mi intención. Y nada de pero. Acá donde está metido el pero no es mi idea, es una puesta de límites y está bien. En ese caso sí está bien. Pero si a lo que me refiero es, si estoy pidiendo disculpas, detrás de la disculpa no viene el pero. Detrás de la disculpa termina la disculpa, ¿sí? Si yo pongo un pero para mostrar mi razón o para salvaguardar mi imagen, entonces ya no estoy interesado en cuidar la relación, sino estoy interesado en tener la razón. Entonces, eh, si el otro estoy viendo algo que está incómodo con lo que está sucediendo, porque se siente invadido, o porque llegué tarde, o porque estoy decidiendo por él, le digo, gracias, disculpa, no me había dado cuenta. Gracias por hacérmelo notar. ¿Cómo podemos hacer la próxima? Porque yo también estoy necesitando esto otro. No me gusta cómo me decís las cosas. Ok, tenés razón. Te pido disculpas. Yo también estoy necesitando esto. ¿Cómo podemos hacer juntos para evitar Si le llegar a damos la este tipo de razón, conversaciones? ¿Cómo? y si le das la razón al otro, no es la misma postura, pero al revés, no estás dejando que el otro entre en ese lugar de yo soy el que tengo la razón Es que en realidad y se queda ahí. nosotros no damos la razón. em, Cuando damos la razón, no estamos dando la razón sobre la posición del otro, por ejemplo, siempre llego tarde, no estamos dándole la razón sobre eso, sino que lo que estamos dándole la razón es sobre la forma en la que se siente, Ah, ¿sí? Entonces es, eh, mira, disculpa, no me había dado cuenta de que te sentías así, porque yo había llegado tarde 2 o 3 veces. No es mi intención hacerte sentir de esa forma. En realidad lo que estamos haciendo es validar la emoción, no el punto de fondo, porque la otra persona está haciendo un recorte también de la realidad. Así como nosotros estamos haciendo un recorte y para nosotros llegamos tarde solamente 2 veces en la semana, para esa persona fueron todas las veces en la semana. claro. ¿Sí? Entonces, no es sobre el punto de fondo, sino sobre cómo la persona se está sintiendo. A eso Claro. es a lo que vamos a validar. Disculpa, no quise hacerte sentir así. Esa era una de las frases, ¿no? La razón y la relación no van juntas. Y la otra de las frases es esto. Cuando dos personas se gritan es porque sus corazones se han alejado. Empecemos a estar atentos a ver qué es lo que está pasando. Cuando necesitamos levantar la voz,
es porque empecé a priorizar otra cosa que puede ser más la razón que la relación. Y si priorizamos eso, ¿hasta qué punto vamos a llegar al resultado que estamos buscando? Y lo digo en términos personales, que generalmente son las conversaciones más difíciles que tenemos porque son continuas, y en términos laborales también. Después de esto, me queda la punta abierta de lo que es diseñar conversaciones, que ya no es para el encuentro de hoy, pero si quieren, los de conversaciones difíciles lo han visto, pero si quieren podemos hacer otro vivo donde profundicemos sobre lo que es el diseño de conversaciones, cuando una y otra vez las conversaciones que estamos teniendo con las personas se repiten y no encontramos resultados. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, cuéntenme, ¿qué se llevan? ¿Qué les gustó? ¿Qué les resonó del encuentro de hoy? La idea de catarsis en espacio seguro es buenísima. Si pudieran Bueno, con una... Sí, para mí fue un Oli. descubrimiento lo del reflejo, lo del parafraseo. O sea, entendía el concepto, pero ponerlo en práctica fue como, uy, no, no lo estoy haciendo. O sea, me llevó como a realmente ejercitarlo y creo que tengo que practicarlo más. Es re Eh, difícil, es re difícil. sí, o Ah, se sea, al puede. decirlo verbalmente en voz alta, dije, no, pero no lo estoy haciendo bien. Que a veces quizás el parafraseo, no sé, lo estoy haciendo mentalmente y claro, cuando lo expresé ahí con las dos compañeras con las que estaba, ya me daba cuenta como, no, no, no lo estoy haciendo bien. Así que eso para mí fue como revelador, gracias. Buenísimo, me alegro, me alegro. Esa era la idea, que pudiéramos ver desde dónde estamos escuchando, de que a veces estamos escuchando atravesados por un montón de filtros y no los registramos. Buenísimo. Em, Yo te puedo compartir, Sole. Me encantó, me pareció re interesante. Soy de la idea, lo dije en el grupo con los chicos, que es muy difícil llegar a comprender a otra persona y llegar a escuchar, pero además de por estos motivos que vos también planteaste, me parece como algo que en realidad nunca se llega al 100%. Pero sí estoy viendo que se puede mejorar mucho. Entonces al eso me parece... 100%, buenísimo, gracias Gaby. Al 100% no vamos a llegar nunca, Bueno, porque somos personas distintas y nuestros claro. filtros son diferentes y nuestras historias son distintas. Abrirnos a soltar el control, cuando aparece el control aparece el ego, algo que me cuesta bastante el tema del control. Pero sí lo ejercito cada vez que puedo, esto de tratar de poner en pausa los propios pensamientos para tratar de escuchar un poco mejor y a partir de ahí poder encontrar esas puntitas, esas pistas que nos permitan encontrar cuál es la necesidad del otro, qué tiene que ver esto con la necesidad mía y poder alinearlo. Buenísimo. ¿Algo más? Bueno, gracias, Juli. Chicos, si se mantienen en el grupo de conversaciones difíciles de profundización, les voy a estar compartiendo después la invitación a una próxima masterclass que va a tener que ver con estas instancias de profundización en conversaciones difíciles, así es que los aliento a que se queden por ahí. Espero que estén muy bien y que tengan una gran semana. Gracias por acompañarnos. Muchas Chao, gracias. que estén muy bien.